Las luces se apagaron y mi mundo se desplomó. En esos segundos de oscuridad total, sentí cómo las manos de él se separaban de las mías, cómo su respiración se alejaba de mi cuello y cómo todo lo que creía conocer sobre el amor se desvanecía como humo. El collar de los Dávila, esa joya que había sido el orgullo de 5 generaciones, ya no estaba colgando de mi cuello. ¿Y él? El hombre que me había susurrado promesas al oído apenas minutos antes, había desaparecido entre la multitud de invitados que gritaban confundidos. Fue entonces cuando entendí que había sido la tonta más grande del mundo. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos en el salón podrían escucharlo. Las luces de emergencia se encendieron con esa luz fría y cruel que revela la verdad sin piedad. Y ahí estaba yo, Isabela Dávila, heredera de un imperio de joyas, temblando como una niña perdida en medio del escándalo más grande que había vivido nuestra familia. Los murmullos se volvieron gritos, los gritos se volvieron acusaciones, y yo solo podía tocar mi cuello desnudo una y otra vez, como si fuera a despertar de esta pesadilla. Pero no era un sueño, era mi nueva realidad. Me llamo Isabela Dávila, tengo 26 años y vivo en Guadalajara, donde nuestra familia construyó el imperio joyero más importante de toda América Latina. Trabajo como directora creativa de Joyas Dávila, pero esta noche no era solo una empresaria exitosa, era una mujer enamorada, vulnerable, que había entregado su confianza al hombre equivocado. Mi papá siempre me decía que en los negocios hay que desconfiar hasta de tu propia sombra, pero nunca pensé que tendría que aplicar esa regla al amor. Qué ingenua fui, ¿verdad? Recuerdo perfectamente el momento en que decidí usar el collar esa noche. Estaba frente al espejo de mi habitación, con el vestido negro que me hacía sentir poderosa, cuando tomé la decisión más estúpida de mi vida. Esta noche será especial, me dije, mientras abrochaba el broche del collar centenario. Las esmeraldas colombianas brillaban contra mi piel como pequeños secretos guardados por generaciones, y los diamantes parecían susurrarme que era invencible. Si hubiera sabido que ese collar sería mi perdición, jamás me lo habría puesto. Pero el destino tiene formas muy crueles de enseñarnos lecciones. Cuando las luces volvieron a encenderse completamente, vi algo en los ojos de un hombre que estaba cerca de la puerta principal. Dante, creo que así se llamaba, uno de los guardias de seguridad que mi papá había contratado para el evento. Había algo en su mirada que me perturbó. No era sorpresa, no era confusión, como el resto de los invitados. Era determinación, como si ya supiera exactamente lo que había pasado y lo que tenía que hacer. Sus ojos se cruzaron con los míos por apenas un segundo, pero fue suficiente para que sintiera un escalofrío recorriendo mi columna. «Señorita Dávila», me dijo acercándose con pasos firmes, «esto apenas está comenzando». Antes de continuar con esta historia, tengo una petición especial. Escribe aquí en los comentarios, ¿desde qué país y ciudad estás viendo este video? Es increíble ver cómo historias como esta llegan a personas en tantas partes del mundo, y quiero saber hasta dónde llegará este mensaje. Las horas siguientes fueron un torbellino de policías, reporteros y familiares histéricos. Mi mamá no paraba de llorar mientras repetía que el collar había pertenecido a mi bisabuela, que era una reliquia familiar irreemplazable. Mi papá caminaba de un lado a otro como león enjaulado, gritándole al detective encargado del caso que tenían que encontrar al ladrón antes del amanecer. Pero yo seguía pensando en Ricardo, en sus manos suaves acariciando mi rostro, en sus palabras de amor susurradas al oído. No podía creer que todo hubiera sido una mentira tan perfecta, tan cruel. El olor a café frío y cigarrillos baratos llenaba la comisaría donde nos citaron para declarar. Las luces fluorescentes me daban dolor de cabeza, y cada vez que cerraba los ojos, veía la sonrisa encantadora de Ricardo cuando me pidió que bailáramos esa primera canción. Sus ojos verdes habían brillado con tanta sinceridad cuando me dijo que nunca había conocido a una mujer como yo. «Eres única, Isabela», me había dicho mientras girábamos en la pista de baile. Qué mentiroso resultó ser, qué actor tan convincente. «Señorita Dávila, necesito que me cuente todo sobre ese hombre», me dijo el detective Morales mientras abría una libreta gastada. Su bigote canoso se movía cada vez que hablaba, y sus ojos pequeños me observaban como si yo fuera sospechosa también. Le conté sobre Ricardo Venegas, sobre cómo se había presentado como empresario de Monterrey, sobre cómo había llegado a la fiesta como invitado de los Hernández. Pero mientras hablaba, me daba cuenta de que en realidad no sabía nada real sobre él. Todo había sido una fachada perfecta. Fue entonces cuando apareció Dante en la puerta de la sala de interrogatorios. No había golpeado, simplemente entró como si tuviera derecho a estar ahí. El detective lo miró molesto, pero Dante le mostró una credencial que no alcancé a ver. «Necesito hablar con la señorita Dávila solas»,
dijo con una voz grave que me provocó un cosquilleo extraño en el estómago. Sus ojos oscuros me estudiaron con una intensidad que me hizo sentir desnuda, vulnerable, pero extrañamente protegida al mismo tiempo. Ricardo Venegas no existe, me dijo Dante cuando el detective nos dejó solos. Su voz era firme, sin rastro de duda, como si estuviera declarando que el cielo es azul. Se acercó a la mesa donde yo estaba sentada y puso una carpeta frente a mí. Su verdadero nombre es Alejandro Ruiz y es parte de una banda internacional de ladrones especializados en joyas de alto valor. Usted fue su objetivo desde el momento en que pisó esa fiesta. Sus palabras cayeron sobre mí como piedras, cada una más pesada que la anterior. Las fotografías que me mostró eran como puñaladas al corazón. Ahí estaba Ricardo o Alejandro o como se llamara realmente, abrazando a otra mujer en lo que parecía ser otra fiesta elegante, y otra foto más con una blonda que lucía un collar muy parecido al mío, y otra más, siempre el mismo patrón: seducir, conquistar, robar. Es su método, me explicó Dante mientras yo trataba de procesar la información. Se especializa en heredelas vulnerables. Siempre busca a las que tienen acceso a piezas únicas. La palabra vulnerable me dolió más que todas las demás juntas. ¿Por qué me está contando esto?, le pregunté con la voz quebrada. Dante se quedó callado un momento, como si estuviera decidiendo qué tanto podía confiar en mí. Porque no se conformó solo con robar el collar, me dijo finalmente. Revisé las cámaras de seguridad, estudié sus movimientos durante toda la noche. Este hombre no es un ladrón común, señorita Dávila. Es mucho más peligroso de lo que imagina. Sus palabras me helaron la sangre, y por primera vez desde que comenzó esta pesadilla sentí verdadero miedo. El sonido de mi teléfono interrumpió el silencio tenso que se había formado entre nosotros. Era un mensaje de un número desconocido. Bella Isabela, espero que no te hayas olvidado de mí. Nos vemos pronto. Dante leyó el mensaje por encima de mi hombro y vi cómo sus músculos se tensaron debajo de la camisa. Mierda, murmuró entre dientes. No esperaba que fuera tan pronto. Se levantó de la silla como un resorte y comenzó a caminar hacia la puerta. ¿A dónde va?, le grité, pero Dante ya estaba hablando por teléfono con alguien en un idioma que no pude identificar. Su voz sonaba urgente, casi desesperada. Cuando colgó, se volvió hacia mí con una expresión que nunca olvidaré. Una mezcla de determinación y algo que parecía preocupación genuina. Isabela, dijo usando mi nombre por primera vez, necesito que confíe en mí. Su vida puede depender de eso. El eco de sus pasos se perdía ya en el pasillo cuando entendí que mi pesadilla apenas estaba comenzando. Esa noche, mientras trataba de dormir en mi habitación con todas las luces encendidas, no podía dejar de pensar en las palabras de Dante. ¿Qué había querido decir con que Ricardo era más peligroso de lo que yo imaginaba? ¿Por qué un simple ladrón de joyas le causaba tanta preocupación a un hombre que claramente había visto cosas peores? Cada ruido de la casa me hacía saltar. Cada sombra parecía una amenaza. Y en el fondo de mi mente, una pregunta me torturaba. Si Ricardo podía fingir amor tan perfectamente, ¿en quién podía confiar ahora? Al día siguiente, desperté con el sonido de cristales rompiéndose en la planta baja. Mi corazón se disparó como una máquina de coser descontrolada, y por un momento pensé que todo había sido una pesadilla horrible. Pero cuando bajé las escaleras descalza, con la bata mal puesta y el cabello revuelto, me topé con la cruda realidad. Alguien había entrado a nuestra casa durante la noche. Las vitrinas donde exhibíamos algunas piezas de la colección familiar estaban destrozadas, los cristales esparcidos por el suelo como lágrimas congeladas. Mi mamá estaba sentada en el sofá, llorando en silencio mientras mi papá hablaba furioso por teléfono con la compañía de seguridad. «No se llevaron nada», me dijo mi papá cuando colgó, su voz temblando de rabia contenida. «Solo rompieron todo, como si estuvieran buscando algo específico». Caminé entre los escombros de cristal, sintiendo cómo cada paso cortaba un pedacito más de mi alma. Las fotos familiares estaban tiradas en el suelo, algunas con los marcos rotos, otras con el vidrio completamente hecho añicos. Era como si alguien hubiera querido borrar nuestra historia, destruir los recuerdos que nos mantenían unidos como familia. El olor a miedo se había instalado en nuestra casa para quedarse.
Fue entonces cuando sonó el timbre y mi sangre se congeló por completo. A través de la mirilla vi la silueta de Dante, pero había algo diferente en él. Llevaba una chamarra de cuero negra en lugar del traje elegante de la noche anterior, y sus ojos parecían más alertos, más peligrosos. Cuando abrí la puerta me tomó suavemente del brazo y me alejó de la entrada. «Necesitamos hablar», me dijo en voz baja, «pero no aquí, nos están vigilando». Sus palabras cayeron sobre mí como agua helada, y sentí cómo mis piernas comenzaban a temblar. ¿Vigilando? ¿Quién nos está vigilando?, le susurré mientras él revisaba discretamente las ventanas de las casas vecinas. «La banda de Alejandro es más grande de lo que pensábamos», me explicó sin dejar de escudriñar los alrededores. «No trabajan solos, Isabela. Tienen contactos, recursos y, sobre todo, paciencia». El collar que se robaron no era su objetivo principal. Era una distracción, una forma de acceder a información sobre algo mucho más valioso que tienen ustedes. El rugido del motor ahogó mi grito de sorpresa, pero no pudo silenciar el terror que comenzaba a crecer en mi pecho como una planta venenosa. Durante el trayecto hacia un lugar que él se negó a revelarme, Dante me contó cosas sobre mi propia familia que yo desconocía por completo. Su bisabuelo no solo era joyero, Isabela. Durante la Revolución, él y otros comerciantes ayudaron a esconder tesoros de familias importantes que huían del país. Hay un mapa, una lista, algo que indica dónde están enterrados esos tesoros. Sus palabras sonaban como algo salido de una película de aventuras, pero la seriedad en su voz me decía que era completamente real. Alejandro y su banda creen que ustedes todavía tienen esa información. ¿Un mapa del tesoro? ¿En serio me estás diciendo que mi familia está en peligro por algo que puede ni siquiera existir?, le reclamé con una mezcla de incredulidad y pánico. Dante detuvo la camioneta en un estacionamiento vacío y me miró directamente a los ojos. «He visto lo que esta gente es capaz de hacer por mucho menos», me dijo con una voz tan baja que tuve que acercarme para escucharlo. «Torturan, matan, destruyen familias enteras, y cuando se obsesionan con algo, no paran hasta conseguirlo». El aire dentro de la camioneta se volvió denso, asfixiante. «¿Y por qué me ayudas?», le pregunté de repente, dándome cuenta de que nunca le había preguntado cuáles eran sus verdaderas intenciones. Dante se quedó callado por varios minutos, tamboreando los dedos contra el volante como si estuviera debatiendo internamente cuánto podía confesarme. «Porque hace 3 años, una familia muy parecida a la tuya contrató mis servicios de seguridad», me dijo finalmente. «No llegué a tiempo para salvarlos. Alejandro y su banda los mataron a todos, incluyendo a una niña de 8 años. Sus puños se cerraron con tanta fuerza que pude escuchar cómo crujían sus nudillos. La lluvia comenzó a golpear el parabrisas como lágrimas del cielo, creando un ritmo hipnótico que contrastaba con el caos que se había desatado en mi vida. «¿Qué vamos a hacer?», le pregunté sintiendo cómo mi voz se quebraba con cada palabra. Dante encendió el motor nuevamente y me miró con una determinación que me dio escalofríos. «Vamos a tender una trampa», me dijo mientras salíamos del estacionamiento hacia la carretera oscura. «Pero primero necesito que me prometas algo, Isabela. Hagas lo que hagas, no importa lo que pase, no confíes en nadie más que en mí». El eco de sus palabras resonaba en mi cabeza mientras avanzábamos por las calles mojadas de Guadalajara, y una pregunta me torturaba. ¿Cómo podía estar segura de que Dante no era parte de esta pesadilla también? ¿Cómo podía confiar en un hombre que conocía hace apenas 24 horas, cuando el hombre que creí amar durante semanas había resultado ser mi peor enemigo? La respuesta llegó cuando vi cómo sus manos temblaban ligeramente al sostener el volante. Tenía tanto miedo como yo, pero aún así estaba dispuesto a protegerme. El lugar donde Dante me llevó era un almacén abandonado en las afueras de la ciudad, lleno de cajas polvorientas y máquinas oxidadas que parecían fantasmas de una época industrial perdida. El aire olía a aceite rancio y humedad, y cada paso que dábamos entre los escombros resonaba como un eco siniestro.
Aquí estaremos seguros, me dijo mientras encendía una lámpara de gas que iluminó nuestros rostros con una luz dorada y fantasmagórica. Pero yo no me sentía segura para nada. Me sentía como un ratón atrapado en una trampa, esperando a que apareciera el gato. Las sombras danzaban en las paredes como demonios burlándose de mi miedo. Necesito que me cuentes todo lo que sepas sobre los objetos antiguos de tu familia, me dijo Dante mientras desplegaba mapas y fotografías sobre una mesa improvisada con cajas viejas. Sus movimientos eran precisos, calculados, como los de alguien que había hecho esto muchas veces antes. Yo traté de recordar las historias que mi abuela me contaba cuando era niña, esas leyendas familiares que siempre pensé que eran solo cuentos para entretenerme. Mi bisabuelo tenía una caja fuerte escondida en el sótano, le dije, sorprendiéndome a mí misma por recordar ese detalle. Decía que ahí guardaba los secretos de las familias importantes. La expresión en el rostro de Dante cambió por completo cuando mencioné la caja fuerte. Sus ojos se iluminaron con una mezcla de esperanza y preocupación que me puso la piel de gallina. ¿Sabes la combinación?, me preguntó con una urgencia que no pudo disimular. Yo negué con la cabeza, pero luego recordé algo más. Mi abuela siempre decía que mi bisabuelo era muy sentimental, que usaba fechas importantes de la familia para todo. Dante comenzó a caminar de un lado a otro como un animal enjaulado, murmurando algo sobre patrones y códigos. Su intensidad me asustaba y me fascinaba al mismo tiempo. Isabela, necesito que pienses bien lo que dices, me dijo acercándose tanto que pude sentir el calor de su cuerpo. Si esa caja fuerte contiene lo que creo que contiene, es la razón por la cual Alejandro se acercó a ti. No fue casualidad que apareciera en tu vida justo ahora. Sus palabras me golpearon como una bofetada. Todo este tiempo había pensado que tal vez había algo de real en los sentimientos de Ricardo hacia mí, algún momento genuino entre todas sus mentiras. Pero Dante tenía razón. Había sido calculado desde el primer segundo, fríamente planeado para destruir mi vida. Fue entonces cuando mi teléfono vibró con otro mensaje. Esta vez no era de Alejandro, sino de mi madre. Isabela, ¿dónde estás? Han venido unos hombres preguntando por ti. Dicen que son policías, pero algo no me gusta de ellos. Mi sangre se congeló al leer esas líneas. Dante leyó el mensaje por encima de mi hombro y maldijo en voz baja. No son policías, me dijo mientras guardaba rápidamente todos los documentos. Son los compañeros de Alejandro. Ya no tenemos tiempo. El pánico se apoderó de mí como una marea negra y asfixiante. ¿Qué le van a hacer a mi familia?, le grité mientras él revisaba su arma y se aseguraba de que tuviera suficientes balas. La realidad de la violencia me golpeó como un martillo en el pecho. Nada si les damos lo que quieren, me respondió, pero había algo en su voz que me decía que no estaba completamente seguro de sus palabras. Vamos a regresar a tu casa. Vamos a abrir esa caja fuerte y vamos a negociar con ellos. Sus planes sonaban tan simples, pero yo sabía que nada en esta pesadilla sería fácil. El viaje de regreso a mi casa fue el más largo de mi vida, aunque solo duró 30 minutos. Cada semáforo, cada curva, cada calle conocida me parecía diferente, más amenazante. Dante conducía en silencio, pero podía ver la tensión en sus hombros, en la forma como apretaba el volante. ¿Alguna vez has matado a alguien?, le pregunté de repente, sin poder contenerme. Él me miró por un segundo antes de volver la vista al frente. Solo cuando no he tenido otra opción, me respondió con una honestidad brutal que me heló la sangre. Y hoy puede ser uno de esos días. Cuando llegamos a mi casa, todo parecía normal desde afuera, demasiado normal. Las luces estaban encendidas, el jardín se veía impecable, incluso había música saliendo suavemente de las ventanas. Pero Dante me detuvo antes de que bajara de la camioneta. Esto es una trampa, me dijo mientras observaba cada detalle con ojos depredador. Quieren que entremos, que creamos que todo está bien. Sacó un pequeño dispositivo electrónico de su chamarra y comenzó a escuchar algo a través de unos audífonos diminutos. Su expresión se ensombreció cada vez más. Hay al menos 4 hombres adentro, Isabela, y tienen a tu familia. Tengo que entrar, le dije, tratando de abrir la puerta de la camioneta, pero Dante me detuvo con una fuerza que me sorprendió.
Si entras ahí sin un plan, los matarás a todos, me dijo con una dureza que me dolió más que una bofetada. Necesitamos ser inteligentes, necesitamos pensar como ellos. Se quedó callado por un momento, como si estuviera calculando todas las posibilidades en su cabeza. Hay una manera de hacer esto, Isabela, pero va a requerir que confíes completamente en mí, y va a ser lo más peligroso que hayas hecho en tu vida. El silencio que siguió a sus palabras fue más aterrador que cualquier grito. La luna llena iluminaba mi casa como un foco gigante, convirtiendo cada sombra en una amenaza potencial. Dante me explicó su plan en susurros, cada detalle más arriesgado que el anterior. Yo tendría que entrar sola, fingir que no sabía nada, ganar tiempo mientras él se posicionaba estratégicamente alrededor de la casa. ¿Y si algo sale mal?, le pregunté, mi voz apenas un hilo de sonido. Entonces improvisamos, me respondió con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Pero Isabela, pase lo que pase, no te alejes de las ventanas. Es por donde voy a entrar a salvarte. Caminar hacia la puerta de mi propia casa nunca había sido tan aterrador. Cada paso sobre el empedrado del jardín sonaba como un tambor anunciando mi llegada, y mis manos temblaban tanto que tardé varios intentos en meter la llave en la cerradura. El aroma de las gardenias que mi mamá cultivaba con tanto amor ahora me parecía enfermizo, como el perfume en un funeral. Cuando finalmente logré abrir la puerta, el silencio que me recibió era más ensordecedor que cualquier grito. La música que habíamos escuchado desde afuera había cesado de repente, como si alguien hubiera cortado un hilo invisible. «Mija, qué bueno que llegaste», escuché la voz de mi papá desde la sala, pero había algo forzado en su tono, algo que no sonaba natural. Respiré profundo y caminé hacia donde venía su voz, tratando de mantener una expresión normal, aunque mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. Al entrar a la sala, vi la escena más surrealista de mi vida. Mis papás, sentados en el sofá, sonriendo como si nada pasara, mientras 4 hombres vestidos de negro los rodeaban como buitres. Y ahí, en el sillón principal, estaba él, Alejandro, o Ricardo, o como quiera que se llamara realmente. «Isabela, mi amor, qué alegría verte de nuevo», me dijo con esa sonrisa encantadora que una vez me había hecho derretir y que ahora me provocaba náuseas. Se levantó del sillón con la elegancia de una pantera, y pude ver cómo sus ojos recorrían mi cuerpo de arriba a abajo, como si fuera una pieza de arte que estaba evaluando para robar. «Espero que no estés molesta por la pequeña travesura del collar. Ya sabes cómo son los negocios». Su cinismo me golpeó como una bofetada, pero traté de mantener la compostura, recordando las instrucciones de Dante. «¿Qué quieres?», le pregunté directamente, sorprendiéndome por lo firme que sonó mi voz. Alejandro se acercó tanto que pude oler su colonia cara mezclada con el aroma metálico del miedo que emanaba de mis padres. «Siempre me ha gustado eso de ti, Isabela. Eres directa, sin rodeos innecesarios». Sus dedos rozaron mi mejilla con una suavidad que contrastaba grotescamente con la situación. «Quiero que me lleves al sótano y abras la caja fuerte de tu bisabuelo. Es muy sencillo, ¿no te parece?». Su voz era miel envenenada, dulce, pero mortal. «No sé de qué caja fuerte hablas», mentí, tratando de ganar tiempo como me había dicho Dante. Alejandro se rió con una carcajada que me heló la sangre, y luego hizo una seña a uno de sus hombres. El matón se acercó a mi madre y le puso una pistola en la sien, con una frialdad que me paralizó por completo. «¿Estás segura, mi amor?», me preguntó Alejandro mientras acariciaba el cabello de mi mamá como si fuera una mascota. El llanto silencioso de mi madre era más aterrador que cualquier grito. Está bien, dije, levantando las manos en señal de rendición. «Te llevo al sótano, pero prometí que no les vas a hacer daño». Alejandro sonrió como un tiburón que huele sangre en el agua, y por un momento vi al verdadero monstruo que se escondía detrás de esa fachada encantadora. «Eso depende de qué tan cooperativa seas, querida Isabela».
Se dirigió hacia las escaleras del sótano con la confianza de alguien que ya había ganado la partida. Pero yo sabía que Dante estaba en algún lugar allá afuera, esperando el momento perfecto para atacar. El sótano de mi casa siempre había sido mi refugio cuando era niña, el lugar donde jugaba a los tesoros escondidos sin saber que realmente había tesoros allá abajo. Ahora, con Alejandro respirando sobre mi hombro mientras yo trataba de recordar la combinación de la caja fuerte, se había convertido en mi peor pesadilla. «La fecha de nacimiento de tu bisabuelo no funciona», me dijo después de varios intentos fallidos, su paciencia comenzando a agotarse. «Tampoco el día de su boda. Piensa, Isabela, o tu familia va a pagar las consecuencias». La amenaza en su voz era tan real como el metal frío de la caja fuerte bajo mis dedos. Fue entonces cuando recordé algo que mi abuela me había dicho años atrás. Tu bisabuelo siempre decía que el día más importante de su vida fue cuando decidió ayudar a las familias que huían de la revolución. Con manos temblorosas, marqué la fecha de inicio de la Revolución Mexicana, 20-11-1910. El mecanismo hizo clic y la puerta de la caja fuerte se abrió lentamente, revelando documentos antiguos, mapas amarillentos y una pequeña bolsa de terciopelo que parecía contener joyas. Los ojos de Alejandro brillaron con una codicia tan intensa que por un momento pensé que se iba a desmayar de la emoción. «Sabía que eras una buena chica», me susurró al oído mientras tomaba los documentos y los examinaba con la avidez de un académico obsesionado. Pero justo en ese momento escuchamos un ruido extraño arriba, como si alguien hubiera tirado algo pesado. Alejandro alzó la vista hacia el techo con expresión alerta, y yo aproveché ese segundo de distracción para alejarme de él hacia la ventana pequeña del sótano, recordando las instrucciones de Dante. «¿Qué fue eso?», murmuró Alejandro, y pude ver cómo su mano se movía instintivamente hacia la pistola que llevaba oculta bajo la chamarra. El silencio que siguió fue más tenso que una cuerda de violín a punto de romperse. Alejandro había dejado de examinar los documentos y ahora me miraba con desconfianza, como si finalmente se hubiera dado cuenta de que algo no estaba bien. «Isabela», me dijo con una voz peligrosamente suave, «espero por tu bien que no hayas hecho ninguna tontería». Era el momento de la verdad, y yo sabía que los siguientes segundos determinarían si mi familia vivía o moría. Si esta historia te tiene al borde del asiento, dale like a este video y suscríbete al canal para no perderte el desenlace. La tensión apenas está comenzando y lo que viene después cambiará todo para siempre. Lo que pasó después fue como una película de acción en cámara lenta. Dante apareció por la ventana del sótano como un fantasma mortal, moviéndose con una precisión que me dejó sin aliento. En una fracción de segundo había desarmado a Alejandro y lo tenía contra la pared con el brazo torcido detrás de la espalda. El grito de dolor que soltó Alejandro resonó por todo el sótano como el aullido de un animal herido. «Una sola palabra y te rompo al cuello», le susurró Dante al oído con una frialdad que me hizo temblar. Los documentos antiguos volaron por el aire como hojas de otoño, esparciéndose por el suelo de cemento. «¿Cuántos hombres tienes arriba?», le preguntó Dante mientras apretaba más el brazo de Alejandro. Podía ver las venas hinchadas en el cuello del ladrón, su rostro poniéndose cada vez más rojo por la presión. «4», jadeó Alejandro, «pero ya vienen en camino. ¿Escucharon el ruido?». Dante me miró con esos ojos oscuros que ahora parecían dos pozos profundos llenos de determinación mortal. «Isabela, quiero que subas por las escaleras de atrás y saques a tus padres de la casa. Tienes exactamente 3 minutos». Su voz no admitía discusión, pero yo no podía moverme del lugar donde estaba. «¿Y tú qué vas a hacer?», le pregunté, aunque una parte de mí ya conocía la respuesta. Dante miró a Alejandro con una expresión que nunca había visto antes, una mezcla de justicia y venganza que me asustó profundamente. «Voy a terminar lo que empezó hace 3 años», murmuró, y supe inmediatamente que se refería a esa familia que no había podido salvar. El aire del sótano se volvió denso, cargado de una tensión que podía cortarse con cuchillo. Alejandro comenzó a reírse con una risa histérica que me puso la piel de gallina. «¿Crees que matándome vas a resolver algo?»,
le dijo Alejandro a Dante con una sonrisa sádica que revelaba dientes manchados de sangre. Soy solo una pieza del rompecabezas, soldadito. Hay cientos como yo, y cuando me maten, vendrán por la niña bonita con el doble de saña. Sus palabras cayeron sobre mí como ácido, quemando cada esperanza de que esta pesadilla pudiera terminar pronto. Dante apretó más fuerte y pude escuchar cómo los huesos de Alejandro crujían bajo la presión. «Entonces tendré que matarlos a todos», respondió con una calma que me aterrorizó más que cualquier grito de rabia. Fue entonces cuando escuché los pasos pesados bajando por las escaleras principales. Los hombres de Alejandro habían decidido venir a investigar, y estábamos atrapados en el sótano como ratas en una trampa. Dante soltó a Alejandro y me empujó detrás de la caja fuerte, usando su cuerpo como escudo para protegerme. Cuando empiece el tiroteo, corres hacia la ventana y sales de aquí. No miras atrás, no te detengas por nada, solo corre hasta llegar a la camioneta. Sus instrucciones eran claras, pero mis piernas se sentían como gelatina. El primer disparo resonó como un trueno en el espacio cerrado del sótano, seguido inmediatamente por varios más. El olor a pólvora se mezcló con el aroma mohoso del sótano, creando una atmósfera infernal que me hizo toser. Dante se movía como un bailarín mortal, esquivando balas y respondiendo con precisión quirúrgica. Vi como uno de los hombres de Alejandro caía por las escaleras, su cuerpo golpeando cada escalón con un ruido sordo que me revolvió el estómago. La violencia era real, tangible, y yo estaba en medio de ella sin poder hacer nada más que temblar. «¡Isabela! ¡Ahora!», me gritó Dante mientras recargaba su arma detrás de una columna de concreto. Pero cuando traté de moverme hacia la ventana, Alejandro me tomó del tobillo con una fuerza desesperada. Su rostro estaba cubierto de sangre y tierra, sus ojos brillando con una malicia que me paralizó por completo. «Si yo me muero, tú también te mueres, preciosa», me gruñó entre dientes rotos. Sentí como sus uñas se clavaban en mi piel a través de los jeans, como garras de un demonio tratando de arrastrarme al infierno. El sonido de otra bala rompiendo el concreto cerca de mi cabeza me sacó del shock. Dante había visto lo que estaba pasando y se acercaba hacia nosotros, pero tenía que lidiar con los otros dos hombres que seguían disparando desde las escaleras. «¡Suéltala!», le rugió a Alejandro con una voz que no parecía humana. Fue entonces cuando pasó algo que nunca esperé. Encontré una fuerza que no sabía que tenía dentro de mí. Tomé uno de los documentos del suelo, lo enrollé como una vara y se lo clavé en el ojo a Alejandro con toda la rabia acumulada de los últimos días. El grito que soltó Alejandro fue tan horrible que me dolieron los oídos. Me soltó inmediatamente, llevándose ambas manos al rostro mientras se retorcía en el suelo como una serpiente herida. «¡Puta loca!», gritó con una voz ahogada por el dolor y la sangre. Pero yo ya no sentía miedo, solo una determinación férrea de sobrevivir y proteger a mi familia. Era como si hubiera despertado un instinto primitivo que no sabía que tenía. Dante aprovechó la distracción para eliminar a los otros dos hombres con una eficiencia que me dejó sin palabras. El silencio que siguió al último disparo fue ensordecedor, roto solo por los gemidos de Alejandro en el suelo y el sonido de nuestras respiraciones agitadas. «¿Estás bien?», me preguntó Dante, pero sus ojos seguían alerta, como si esperara que aparecieran más enemigos en cualquier momento. Yo asentí, aunque no estaba segura de qué significaba estar bien después de todo lo que había pasado. Solo sabía que estaba viva, que había luchado y que algo dentro de mí había cambiado para siempre. Salir del sótano fue como emerger de una pesadilla hacia otra realidad igualmente aterradora. La casa, que había sido mi hogar durante toda la vida, ahora se veía como un campo de batalla, con muebles volcados, vidrios rotos y manchas de sangre que jamás podría borrar de mi memoria. Dante caminaba delante de mí con Alejandro esposado y medio ciego, arrastrando los pies como un zombi derrotado. El olor a pólvora se había extendido por toda la casa, mezclándose con el aroma familiar de las flores de mi madre y creando una combinación que me revolvía el estómago. Cada paso que daba me alejaba más de la Isabela ingenua que había sido y me acercaba a una versión de mí misma que no sabía si me gustaba. Mis padres estaban esperándome en la sala, abrazados como dos náufragos aferrados a un salvavidas. Cuando me vieron aparecer, mi madre corrió hacia mí con lágrimas streaming down her face, y sus brazos me envolvieron con una desesperación que me partió el corazón. «Pensé que te íbamos a perder», me susurró contra mi cabello, su voz quebrada por el miedo y el alivio.
Mi padre nos abrazó a ambas, formando un círculo de protección familiar que había estado a punto de romperse para siempre. Pero aunque estábamos físicamente juntos, yo sabía que algo había cambiado irreversiblemente entre nosotros. «El collar está en mi camioneta», le dijo Dante a mi padre mientras forceaba a Alejandro a sentarse en una silla. Lo recuperamos durante la investigación, junto con otras piezas que había robado a diferentes familias. Mi papá asintió gravemente, pero pude ver en sus ojos que el collar ya no era lo más importante para él. Habíamos estado a punto de perder algo mucho más valioso que cualquier joya, nuestras vidas y nuestra unidad como familia. El silencio que siguió fue pesado, cargado de preguntas que ninguno de nosotros sabía cómo formular. Alejandro levantó la cabeza con dificultad, su ojo sano fijándose en mí con una malicia que no había perdido a pesar de su derrota. «Esto no termina aquí, niña bonita», murmuró con voz ronca. «La organización para la que trabajo no perdona las humillaciones, y tú me has humillado más de lo que puedes imaginar». Sus palabras cayeron sobre la habitación como gotas de veneno, envenenando el alivio momentáneo que habíamos sentido. Dante le dio un golpe seco en la nuca que lo hizo callar, pero el daño ya estaba hecho. La amenaza seguía latente. «¿Qué vamos a hacer ahora?», le pregunté a Dante, dándome cuenta de que sin querer había comenzado a verlo como mi protector principal. Él se quedó pensativo por un momento, observando los mapas y documentos que habíamos recuperado del sótano. «Estos documentos son más valiosos de lo que imaginaba», me dijo, señalando uno de los mapas antiguos. «No solo contienen información sobre tesoros escondidos, sino también sobre rutas de escape que usaban las familias ricas durante la Revolución. Esto podría cambiar la historia que conocemos sobre esa época». Me hizo darme cuenta de que mi familia había sido guardiana de secretos históricos sin saberlo. La llegada de las autoridades reales interrumpió nuestras reflexiones. Esta vez sí eran policías de verdad, junto con agentes federales que aparentemente habían estado siguiendo a la banda de Alejandro durante meses. «Señorita Dávila, su testimonio va a ser crucial para desmantelar toda esta organización». Dante intercambió miradas significativas con los agentes y supe que había muchas cosas que no me estaba contando sobre su verdadera identidad y sus conexiones. «¿Quién eres realmente?», le pregunté a Dante cuando finalmente nos quedamos solos en el jardín de mi casa. La luna seguía brillando como testigo silencioso de todo lo que había pasado, pero ahora su luz me parecía menos amenazante y más protectora. «Trabajo para una agencia internacional que se especializa en recuperar arte y objetos históricos robados», me confesó finalmente. «Llevo 3 años siguiendo el rastro de esta banda, y cuando supe que se acercaban a tu familia, me infiltré como personal de seguridad. Mi honestidad me golpeó como una ola, trayendo alivio y confusión al mismo tiempo». «¿Entonces, todo fue fingido?», le pregunté, sintiendo cómo mi corazón se contraía con la posibilidad de otra traición. Dante se acercó a mí lentamente, como si yo fuera un animal salvaje que podría huir en cualquier momento. «Al principio sí», admitió con una honestidad brutal, «pero en algún momento durante estos últimos días, protegerte dejó de ser solo mi trabajo». Sus manos tomaron las mías con una ternura que contrastaba dramáticamente con la violencia que había demostrado horas antes. «Isabela, no sé cuándo pasó, pero me enamoré de tu valentía, de tu fuerza, de la manera como enfrentaste todo esto». Las siguientes horas pasaron como un sueño extraño donde la realidad y la fantasía se mezclaban sin límites claros. Los peritos levantaban evidencia, los reporteros llegaban atraídos por el escándalo y mi familia trataba de procesar todo lo que había pasado. Pero yo solo podía pensar en las palabras de Dante, en la manera como había arriesgado su vida por nosotros, en cómo sus ojos se suavizaban cuando me miraba. Era confuso distinguir entre la gratitud, la adrenalina del peligro y lo que podría ser amor genuino naciendo entre las cenizas del caos. Cuando finalmente amaneció, me encontré sentada en los escalones de frente de mi casa, observando cómo los últimos vehículos oficiales se alejaban por la calle. Dante se sentó a mi lado sin decir palabra, y por primera vez en días sentí algo parecido a la paz. «¿Qué vamos a hacer ahora?», le pregunté, mirando cómo el sol pintaba el cielo de colores dorados y rosados. «Ahora tienes que decidir si quieres que este sea el final de nuestra historia o apenas el comienzo», me respondió.
y supe que la decisión más importante de mi vida estaba esperándome. Las semanas siguientes fueron un torbellino de declaraciones legales, entrevistas con medios y noches de insomnio donde cada ruido me hacía saltar de la cama. Mi casa había sido reparada y asegurada con el mejor sistema de seguridad que el dinero podía comprar. Pero yo seguía sintiéndome vulnerable, como si los fantasmas de esa noche terrible siguieran rondando por los pasillos. Dante había tenido que viajar a Washington para entregar su informe final sobre la operación, y su ausencia me dolía más de lo que quería admitir. Durante el día lograba mantenerme ocupada con el trabajo en la joyería, pero en las noches, cuando me quedaba sola con mis pensamientos, me daba cuenta de cuánto lo extrañaba. «Has cambiado, mija», me dijo mi madre una tarde mientras tomábamos té en el jardín que ella había vuelto a sembrar después del desastre. Sus ojos me observaban con esa mezcla de preocupación y orgullo que solo las madres saben expresar. «Eres más fuerte, pero también más distante, como si una parte de ti hubiera crecido de golpe y ya no supiera cómo encajar con el resto». Sus palabras me dolieron, porque sabía que tenía razón. La Isabela que había existido antes de conocer a Alejandro y Dante era un recuerdo lejano, una versión ingenua de mí misma que había muerto para siempre en ese sótano. El negocio familiar había prosperado después del escándalo, irónicamente. Los medios habían convertido nuestra historia en una especie de leyenda moderna y clientes de todo el mundo querían comprar joyas de la familia que sobrevivió al robo del siglo. Pero cada vez que alguien mencionaba el collar robado o hacía preguntas sobre aquella noche, yo sentía un nudo en el estómago que me recordaba que el precio de esa fama había sido demasiado alto. Las cicatrices en mi alma eran invisibles, pero más profundas que cualquier herida física que hubiera podido recibir. Fue durante una de esas tardes melancólicas que recibí una llamada que cambió todo. «Isabela», escuché la voz de Dante a través del teléfono, y mi corazón se aceleró como si hubiera corrido un maratón. Terminé todo por acá. La organización ha sido desmantelada completamente, y Alejandro va a pasar el resto de su vida en prisión. Su voz sonaba cansada, pero había algo más. Una calidez que me hizo cerrar los ojos y sonreír por primera vez en semanas. «¿Puedo ir a verte?», me preguntó, y yo sentí como todas las defensas que había construido alrededor de mi corazón se desmoronaban como castillos de arena. «Claro», le respondí tratando de sonar casual, aunque mi interior era un caos de nervios y emoción. «¿Cuándo llegas?». Hubo una pausa al otro lado de la línea y luego escuché algo que me hizo reír a pesar de todo. «Estoy parado afuera de tu casa». Corrí hacia la ventana de mi habitación y ahí estaba él, recargado contra su camioneta negra con una sonrisa que podía ver incluso desde el segundo piso. Se veía diferente, más relajado, menos tenso, como si finalmente hubiera dejado atrás los fantasmas que lo habían perseguido durante años. Bajar esas escaleras para ir a encontrarlo fue como caminar hacia mi destino. Cada escalón me acercaba a una decisión que sabía que cambiaría mi vida para siempre. Cuando abrí la puerta, Dante me miró con esos ojos oscuros que habían visto demasiado dolor y demasiada violencia, pero ahora brillaban con algo que se parecía mucho a la esperanza. «Hola», me dijo simplemente, y esa palabra contenía todo lo que habíamos vivido juntos. «Hola», le respondí, y sentí como las lágrimas comenzaban a rodar por mis mejillas sin que pudiera detenerlas. «¿Por qué lloras?», me preguntó mientras se acercaba lentamente, como si todavía no estuviera seguro de que era real estar ahí conmigo. «Porque tenía miedo de que no regresaras», le confesé con una honestidad que me sorprendió. Porque durante estas semanas me di cuenta de que no solo me enamoré de mi protector, sino del hombre que arriesga su vida para salvar a desconocidos. Dante levantó su mano y secó mis lágrimas con una ternura que contrastaba completamente con la violencia que había presenciado en él. «Isabela, he viajado por todo el mundo. He visto cosas que te quitarían el sueño para siempre, pero nunca había encontrado algo por lo que valiera la pena quedarme en un lugar. ¿Y ahora?», le pregunté sabiendo que mi futuro dependía de su respuesta. Dante sonrió con esa sonrisa que me había conquistado desde el primer momento, pero ahora tenía algo diferente: vulnerabilidad. «Ahora encontré una razón para dejar de correr», me dijo mientras acortaba la distancia entre nosotros. «Encontré una mujer que es tan valiente como hermosa, que puede clavarte un documento en el ojo a un criminal y luego preocuparse por si su familia está bien.
Sus palabras me hicieron reír a pesar de las lágrimas, y me di cuenta de que así quería sentirme siempre, protegida, pero libre, amada, pero respetada. Dante, le dije tomando sus manos entre las mías, sintiendo esas cicatrices que hablaban de batallas pasadas y victorias difíciles. No sé cómo funciona esto de enamorarse de alguien en circunstancias tan extremas. No sé si lo que sentimos es real o es solo adrenalina y gratitud mezcladas. Él asintió como si hubiera estado pensando exactamente lo mismo. Entonces, descubrámoslo juntos, sin ladrones, sin amenazas, sin armas. Solo tú y yo, conociéndonos en la vida normal y aburrida. La palabra aburrida nunca había sonado tan atractiva. El beso que nos dimos bajo el cielo estrellado de Guadalajara fue diferente a cualquier otro beso de mi vida. No tenía la desesperación del peligro ni la urgencia del miedo. Era suave, exploratorio, lleno de promesas y posibilidades. Cuando nos separamos me di cuenta de que por primera vez en semanas no estaba pensando en el pasado ni preocupándome por el futuro. Estaba completamente presente en ese momento, sintiendo cómo mi corazón se abría a la posibilidad de un amor verdadero. Pero una pregunta seguía rondando en mi mente. ¿Podríamos construir algo real sobre los cimientos de tanto caos y violencia? Los meses que siguieron fueron una revelación constante de quiénes éramos realmente cuando no estábamos luchando por nuestras vidas. Dante resultó ser sorprendentemente tierno y paciente, un hombre que sabía cómo preparar café perfecto a las 6 de la mañana y que se quedaba despierto conmigo cuando las pesadillas me visitaban. Yo descubrí que era más fuerte de lo que había imaginado, capaz de tomar decisiones importantes en el negocio familiar y de enfrentar mis miedos sin necesidad de que alguien más luchara mis batallas. Juntos comenzamos a construir algo que ninguno de los dos había tenido antes, una relación basada en la confianza mutua y el respeto genuino. Pero los fantasmas del pasado no desaparecen tan fácilmente. Había noches en que Dante despertaba gritando, reviviendo batallas que nunca me contaba, pero que podía leer en las líneas de tensión de su rostro. Y había días en que yo veía a un hombre con el cabello oscuro en la calle y mi corazón se disparaba, creyendo por un segundo que Alejandro había escapado de prisión para terminar lo que había empezado. ¿Crees que algún día podamos ser normales?, le pregunté una noche mientras estábamos acurrucados en el sofá viendo una película. No creo que queramos ser normales, me respondió con una sonrisa traviesa. La gente normal es aburrida. El momento en que supe que lo nuestro era para siempre llegó de la manera más inesperada. Estaba en la joyería, trabajando en un diseño nuevo, cuando entró un cliente que inmediatamente me puso nerviosa. Era un hombre mayor, bien vestido, pero había algo en sus ojos que me recordó a Alejandro, esa mirada calculadora que evaluaba todo como una oportunidad. «Busco algo especial para mi esposa», me dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Algo único, como ese collar famoso que tenían ustedes». Las alarmas se dispararon en mi cabeza, pero esta vez no sentí pánico, sino determinación. «Lo siento, pero ese collar ya no está disponible», le respondí con una firmeza que me sorprendió. En lugar de mostrar decepción, el hombre sonrió más ampliamente, como si mi respuesta hubiera confirmado algo que ya sospechaba. «Sabe, tengo algunos amigos que estarían muy interesados en conocer los secretos de su familia», me dijo acercándose al mostrador. «Especialmente ahora que cierto socio nuestro ya no puede contarnos lo que descubrió en su sótano». El aire se volvió denso, y supe inmediatamente que este hombre estaba conectado con la organización de Alejandro. Sin pensarlo 2 veces, activé el botón de pánico que Dante había instalado debajo del mostrador, también sin que el hombre se diera cuenta. Envié un mensaje de texto con la clave que habíamos acordado. Código rojo, joyería, ahora. Mi corazón latía rápidamente, pero mi mente estaba clara y enfocada. No era la misma mujer aterrorizada que había sido meses atrás. Ahora sabía cómo protegerme y cómo pedir ayuda sin entrar en pánico. ¿Sabes qué?, le dije al hombre con una sonrisa falsa. Déjeme mostrarle algunas opciones en la parte de atrás. Dante llegó en menos de 5 minutos, acompañado por 2 agentes federales que aparentemente habían estado monitoreando cualquier actividad sospechosa relacionada con nosotros. La expresión en el rostro del supuesto cliente cambió de confianza arrogante a terror absoluto cuando se dio cuenta de que había caído en una trampa. «Isabela Dávila, qué placer verte de nuevo»,
le dijo Dante al hombre mientras lo esposaban. Marcos Vega, ¿verdad? El segundo al mando de la organización. Era evidente que Dante sabía exactamente quién era este hombre, y había estado esperando que apareciera. ¿Cómo sabías que iba a venir?, le pregunté a Dante después de que se llevaron a Marcos. Porque los tipos como él no pueden resistir la tentación de terminar lo que empezaron, me explicó mientras revisaba las cámaras de seguridad. Sabía que tarde o temprano alguien vendría a buscar esos documentos o a tratar de intimidarte para que revelaras lo que sabes. Me abrazó con esa fuerza protectora que había llegado a amar tanto, pero esta vez yo no me sentía como una víctima que necesitaba rescate. Me sentía como una compañera que había ayudado a capturar a un criminal. Esa noche, mientras cenábamos en mi restaurante favorito, Dante me miró con una expresión que no había visto antes. ¿Qué pasa?, le pregunté notando cómo jugaba nerviosamente con su servilleta. «Tengo algo que decirte», murmuró, y por un momento terrible pensé que me iba a confesar que tenía que irse de nuevo. He estado pensando mucho sobre nosotros, sobre lo que hemos construido juntos. Sacó una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo y mi corazón se detuvo por completo. Isabela, sé que nos conocimos en las circunstancias más extrañas posibles, pero también sé que no quiero imaginar mi vida sin ti. Dante, susurré, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a formar charcos en mis ojos. ¿Me estás casando conmigo?, terminó la frase por mí mientras se ponía de rodillas junto a mi silla. Porque eres la mujer más valiente que he conocido, porque confías en mí aun cuando tienes todas las razones para desconfiar, y porque cuando estoy contigo siento que finalmente encontré mi hogar. La caja se abrió para revelar no un diamante tradicional, sino una esmeralda rodeada de pequeños diamantes, que me recordó inmediatamente al collar robado, pero de una manera hermosa en lugar de dolorosa. El restaurante entero se había quedado en silencio, todos los comensales observando nuestra cena con sonrisas cómplices. «Sí», le dije antes de que pudiera terminar de hacer la pregunta formal. «Sí, 1000 veces sí». Cuando se levantó para besarme sentí que todas las piezas rotas de mi vida finalmente encajaban en su lugar. Pero cuando sus labios tocaron los míos, una última pregunta susurró en mi mente. ¿Sería posible que dos personas que se conocieron en medio del caos pudieran crear algo tan hermoso y duradero como el amor verdadero? Nuestra boda fue pequeña e íntima, celebrada en el mismo jardín donde una vez había temido por mi vida y donde ahora florecían las gardenias que mi madre había plantado como símbolo de renacimiento. Dante llegó al altar con su traje negro, pero ya no parecía el soldado frío y calculador que había conocido. Ahora era simplemente el hombre que había elegido amarme con todas mis cicatrices y mis miedos. Cuando intercambiamos votos, prometimos protegernos mutuamente no solo del peligro físico, sino de las sombras del pasado que a veces trataban de robarnos la felicidad. El collar original de los Dávila, recuperado y restaurado, brillaba en mi cuello como un símbolo de que algunas cosas robadas pueden ser devueltas y algunas heridas pueden convertirse en fortaleza. Y cuando nos besamos como esposo y esposa, supe que habíamos transformado una historia de traición en una historia de amor verdadero. Los años que siguieron me enseñaron que el amor real no es el que nace en la comodidad y la seguridad, sino el que se forja en las pruebas más difíciles de la vida. Dante y yo construimos no solo un matrimonio, sino una sociedad. Él continuó con su trabajo de recuperación de arte robado, mientras yo expandí la joyería familiar hacia el mercado internacional. Juntos éramos imparables, porque habíamos aprendido a confiar el uno en el otro incluso cuando el mundo se desmoronaba a nuestro alrededor. Las pesadillas eventualmente se desvanecieron, reemplazadas por sueños compartidos y metas comunes. Y cuando nació nuestra primera hija, decidimos llamarla Esperanza, porque eso era exactamente lo que habíamos encontrado en medio de la oscuridad más profunda. El collar de los Dávila nunca volvió a ser exhibido públicamente. Lo guardamos en una nueva caja fuerte, junto con los documentos históricos que habían causado tanto dolor, pero ahora protegidos por amor en lugar de por secretos. A veces, en las noches silenciosas, Dante y yo lo sacábamos y recordábamos todo lo que habíamos vivido para llegar hasta donde estábamos. ¿Te arrepientes de algo?, le pregunté una vez mientras observaba cómo las esmeraldas capturaban la luz de la luna. Solo de una cosa, me respondió con esa sonrisa que nunca dejaba de acelerar mi corazón. De no haberte conocido en circunstancias más normales, para poder haberte cortejado como te merecías. Pero yo sabía la verdad.
Solo las circunstancias extraordinarias podían haber creado un amor tan extraordinario como el nuestro. Alejandro murió en prisión 3 años después de su captura, aparentemente a manos de otros prisioneros que no toleraban a los hombres que atacaban a familias. Cuando recibí la noticia, esperé sentir alivio, venganza o al menos satisfacción, pero lo único que sentí fue una extraña especie de paz, como si finalmente se hubiera cerrado un capítulo doloroso de mi vida. ¿Estás bien?, me preguntó Dante esa noche encontrándome sentada en nuestro jardín bajo las estrellas. Estoy más que bien, le respondí, tomando su mano. Estoy libre. Y era verdad, libre del miedo, libre del odio, libre de la necesidad de mirar hacia atrás. La venganza que el destino había cobrado por nosotros había sido perfecta, pero ya no la necesitábamos para ser felices. Hoy, 25 años después de aquella noche terrible que cambió mi vida para siempre, puedo decir con certeza que las traiciones más dolorosas a veces nos llevan hacia los amores más verdaderos. Mis hijos han crecido escuchando la historia de cómo sus padres se conocieron, y aunque hemos suavizado los detalles más violentos, ellos entienden que el amor real es aquel que se mantiene fuerte incluso cuando todo parece perdido. Dante y yo envejecimos juntos, enfrentando cada desafío como el equipo que nos hicimos aquella noche en el sótano. Y cada vez que veo brillar el collar de los Dávila, recuerdo que no son las joyas las que hacen valiosa a una familia, sino el amor incondicional y la lealtad inquebrantable que sus miembros se profesan. La venganza del collar no fue destruirnos, sino mostrarnos de qué estábamos hechos realmente. Aprendí que el amor verdadero no es aquel que llega en el momento perfecto, sino aquel que permanece cuando todo se vuelve imperfecto. Si esta verdad tocó tu corazón, deja tu like, suscríbete y acompáñame en la próxima historia. Porque a veces, cuando creemos que hemos perdido todo, el destino nos está preparando para recibir mucho más de lo que jamás soñamos merecer.